Representación gráfica. Existen diferentes formas de representar los datos para estudiar una población a través de gráficos estadísticos, que son medios visuales utilizados para la representación de datos e informaciones obtenidas como resultado de investigaciones. Al pie de cada gráfico o figura se presenta el número del mismo con una leyenda que resume el mensaje que se quiere comunicar. Los gráficos más utilizados son barras lineales, áreas circulares, cartogramas, histogramas, polígono de frecuencias de dispersión, pictogramas y mixtos. Gráficos de barras. Se utilizan para representar valores utilizando trazos verticales u horizontales, pudiendo también utilizarse dos o más series para compararlas entre sí. Estos gráficos están constituidos por barras rectangulares de igual ancho, conservando la misma distancia de separación entre sí. Se utiliza principalmente para mostrar y comparar frecuencias o rendimientos de variables cualitativas y cuantitativas. Se elaboran de la siguiente manera. Se utiliza el sistema de coordenadas y se pone en X los valores que toma la variable en estudio y en Y las frecuencias. Todas las barras deben tener igual anchura y estar separadas entre sí por un espacio igual. Las barras se pueden graficar verticalmente u horizontalmente. Gráfico de barras simples, verticales. En el siguiente gráfico se representa en el eje de las X las clases y en el eje de las Y el número de animales. Gráfico de barras proporcionales o estratificadas. En estos gráficos, en la misma barra se representa el rendimiento de dos variables. Por ejemplo, si se requiere representar el número de animales sacrificados en el camal de acuerdo al sexo. Gráfico de barras agrupadas. En estos gráficos se representa con barras simultáneamente el rendimiento de dos variables. Por ejemplo, a través del tiempo. Para los mismos resultados del caso anterior, se puede utilizar el siguiente gráfico. Gráfico de barras agrupadas y horizontales, similares a las anteriores, pero las barras se las grafica en sentido horizontal. Gráficos de líneas o tendencias. Se utilizan básicamente para mostrar el comportamiento de una variable a través del tiempo, colocando el tiempo en el eje de las X y valores en el de las Y. Consiste en segmentos rectilíneos unidos entre sí, los cuales resaltan los cambios de la variable en estudio por unidad de tiempo. Se pueden representar varias variables simultáneamente, con el fin de establecer comparaciones entre ellas, siempre que la unidad de medida sea la misma, denominándose gráfico de líneas compuesto. Para estos gráficos hay que considerar los siguientes criterios. Se presenta en el eje de las X la variable independiente y en el de las Y la dependiente. Gráfico de áreas. Permite establecer diferencias de valores en diferentes periodos de tiempo. Estos gráficos, muy parecidos a los gráficos de líneas, pero muestran colores distintos en las áreas situadas debajo de las líneas. Este diseño multicolor y visual permite distinguir los datos con más claridad. Desafortunadamente, la serie de datos con valores más pequeños, representadas en la parte posterior de un gráfico de áreas, pueden quedar total o parcialmente ocultas por la serie de datos, con valores mayores representadas delante. En el siguiente gráfico se representan las ventas en miles de dólares de 3 regiones durante los 4 trimestres del año. Gráficos circulares, usualmente llamados gráficos de pastel o de torta, debido a su forma característica de una circunferencia dividida en sectores por medio de radios, que dan la apariencia de un pastel cortado en porciones. Estos gráficos dejan ver claramente la relación entre el todo y sus partes, ya que se puede observar claramente la cantidad que representa la frecuencia de cada variable. Se usa para representar variables cualitativas en porcentajes o cifras absolutas.
Además del tipo de gráfico circular seccionado, también se puede seccionar segmentos individuales de un gráfico circular para resaltar la frecuencia de una parte o categoría. En la ilustración siguiente se muestra un gráfico circular 3D con la categoría de mayor frecuencia seccionada. Cartograma. Permite evidenciar datos sobre una superficie geográfica. Son mapas geográficos que utilizan distintas tramas, colores o cantidades para remarcar la diferencia entre los datos. Histogramas. Es una representación gráfica de una variable utilizando un gráfico de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Sirve para obtener una primera vista general o panorámica de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua, como el peso, la altura, etc. Se utilizan para relacionar variables cuantitativas continuas, variables cuantitativas discretas. Las barras se dibujan separadas y el gráfico se llama diagrama de frecuencias. Polígono de frecuencia. Es un gráfico que se crea a partir de un histograma de frecuencia y se forma uniendo los puntos de mayor altura de estas columnas mediante un segmento que une distintos puntos medios de la cima de las mismas. Siempre utiliza las columnas de tipo vertical porque nunca debe haber espacios entre columnas. Se desarrolla utilizando las marcas de clase que coinciden con el punto medio de las columnas del histograma. Polígono de frecuencias acumuladas. Si se representan las frecuencias acumuladas de una tabla de datos agrupados, se obtiene el histograma de frecuencias acumuladas o su correspondiente polígono, con forma de arco que permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o por debajo de ciertos valores. Diagramas de dispersión. Se utilizan para estudiar la relación entre dos variables, ya que dejan de ver la relación entre los valores numéricos de la variable X con los de la variable Y. Pictogramas. Son representaciones visuales figurativas que en realidad son como los diagramas de barras en los que las barras se sustituyen por dibujos alusivos a las variables, donde cada uno representa una cantidad determinada. Gráficos mixtos. Se puede utilizar una combinación de gráficos para distinguir las diferencias entre las varias series de datos.